Buenos días, mi nombre es Carlos Bayona. El día de hoy vamos a trabajar lo que respecta a estado de conciencia. ¿Listo? El estado de conciencia, ya sabemos, es el estado de interrelación que existe con el medio ambiente y también con el conocimiento de sí mismo. Es muy interesante conocer lo que está en relación al estado de conciencia, porque eh, si nosotros definimos rápidamente el estado de conciencia de un paciente neurológico, con una injuria neurológica aguda, eh, y lo abordamos de manera rápida, vamos a definir su diagnóstico y el tratamiento definido. En ese sentido, hay algunas cosas que debemos recordar. Puse algunas imágenes, un par de imágenes nada más para recordar que en la caja craneal existen ciertos componentes que ya los hemos hablado con algunos de ustedes, que son el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral. Recordemos que el cerebro, a pesar de ser un órgano pequeño en comparación al resto de la economía, consume una gran cantidad de oxígeno. En esta imagen podemos apreciar una lesión ocupante de espacio infratentorial, o sea, hasta debajo del tentorio, está en la fosa posterior, y evidenciamos que está comprimiendo las estructuras cerebelosas. Va por el vermis cerebeloso, está comprimiendo el hemisferio cerebeloso izquierdo y comprime hacia arriba el cuarto ventrículo, generándole una hidrocefalia. Ven cómo están los ventrículos laterales y tenemos una idea de que este paciente tiene hipertensión endocraniana. El paciente acude de somnoliento y bajamos un poco la inflamación, despertó, se paró, pero tenía ataxia con pulsiones hacia adelante, con anteropulsión. Nosotros podemos apreciar cómo estos volúmenes que les hablaba anteriormente, se pueden ir acomodando cuando existe alguna enfermedad, alguna noxa neurológica. También puede aparecer un cuarto volumen, como en este caso que tenemos el quiste que les hablaba. Y este quiste el paciente probablemente lo tenga hace mucho tiempo, sin embargo, recién tiene sintomatología porque ha seguido creciendo y ha comprimido algunas estructuras neurológicas. Este es otro caso. Ya lo he compartido con algunos de ustedes. Este es un paciente con un tumor intraventricular que está generando en este caso supratentorial, el caso anterior era infratentorial, que está comprimiendo estructuras nobles, ¿no? Podemos apreciar el tamaño del tumor, que es un tumor bastante grande, que está generando compresión de todas las estructuras. Es más, si ustedes son un poco más observadores, podemos apreciar que a nivel de, recuerden, este es el tentorio, todo lo que está para abajo es infratentorial, todo lo que está para arriba es supratentorial. Recuerden que lo infratentorial es la cavidad infratentorial, la fosa infratentorial es más pequeña y lo supratentorial es un poco más grande, entonces la compliance puede ser diferente. Y aquí podemos apreciar cómo está comprimiendo, se está herniando lo que está por encima del tentorio hacia abajo, hacia la fosa posterior, y está generando compresión del área mesencefálica. Esto es lo que se le denomina en alguna literatura como hernia uncal. A veces lo mencionan y no sabemos de qué están hablando. Aquí podemos apreciar nítidamente el tentorio. Entonces, este es el área supratentorial, donde está la corteza y los núcleos centroencefálicos, o sea, el diencéfalo. Y toda la parte que está acá es la zona infratentorial, que está el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada. ¿Por qué saber esto? Porque el estado de conciencia está gobernado por estructuras que salen desde la zona rostral del mesencéfalo, del tegmento del puente, y
con algunos sistemas activadores van hacia el tálamo, luego a la corteza, y posteriormente vienen los sistemas inhibidores. ¿Okay? ¿En qué nos sirve esto? Recordar que el cerebro es como un embudo y que la alteración, y teniendo en cuenta que la conciencia está gobernada por una conexión que puede ir desde la corteza hasta la zona baja del tronco cerebral, eh, los estados de conciencia van a estar alterados en la medida que las noxas cerebrales vayan alterando de cefálico a caudal. En ese sentido, es muy importante que conozcamos que son lesiones supratentoriales, que son lesiones infratentoriales y que pueden ser lesiones difusas. Aquí tenemos un tumor supratentorial, en el caso anterior tenemos un tumor infratentorial, y pues si tenemos una cirrosis, una uremia, alteraciones, complicaciones agudas de la diabetes, tendríamos complicaciones difusas, ¿no? Intoxicaciones, cuestiones de ese tipo. Como les decía inicialmente, la alteración del estado de conciencia es un problema frecuente en la atención de las urgencias, en las salas de urgencias, constituyendo una emergencia real. El término alteración de conciencia es utilizado para explicar la situación de un paciente en relación a su capacidad para interactuar con el entorno y comprender la realidad, ¿no? A veces su alteración puede provocar pérdida de funciones motoras conscientes e inconscientes. Obviamente, si es que tengo una lesión que ocupa espacio en la región, en la zona motora, va a generar déficit motor. Si tengo una lesión que ocupa espacio en, en el área de Wernicke, en el área de Broca, voy a tener lesiones que generan alteraciones del lenguaje. Entonces, eso es muy interesante para completar el abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes. Los pacientes están despiertos cuando tienen una adecuada comprensión de su entorno, ¿no? Entonces, comprenden, se relacionan con el entorno, consigo mismo, y esto genera la representación de la sumatoria de todas las actividades de la corteza. Consta de dos componentes, la vigilia y el contenido de la conciencia. En eso debemos tener mucho cuidado porque un paciente puede estar despierto, pero con la conciencia alterada. Entonces, las condiciones neuroanatómicas, el conocimiento neuroanatómico nos va a determinar el lugar de alteración, sobre todo en casos complejos de alteración de conciencia. Simplemente para recordar la zona rostral, perdón, la zona el tegmento mesencefálico, la zona rostral del puente. Aquí podemos apreciar en amarillo las estructuras del sistema colinérgico activador. Entonces, aquí esto genera estímulos activadores. Entonces, ahí generan estímulos activadores a la zona talámica, ¿no? Entonces, esto es muy importante que recordemos porque posteriormente va a generar un control sobre el estado de alerta, donde están incluidos una serie de neurotransmisores que están ubicados en núcleos muy importantes, ¿no? Y que debemos conocer. Por ejemplo, tenemos el locus coeruleus, el RAFE, ¿no? La sustancia gris periaqueductal, que es muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos conocer que existen sistemas activadores, ¿no? Como en algún momento lo hemos conversado con los chicos que rotan. Estas son las zonas donde están el mayor componente de control, ¿no? Tegmento mesencefálico y porción rostral del puente generan conexiones hacia el tálamo, y aquí se genera un sistema de activación hacia la corteza, ¿ok? Y después tenemos un sistema de inhibición. Tenemos un sistema de inhibición desde el núcleo preóptico, ¿no?
que está aquí en morado, genera un sistema de inhibición hacia, todas las zonas que habíamos hablado anteriormente. Entonces nosotros tenemos un sistema de activación hacia arriba, un sistema de inhibición hacia abajo, de tal forma que si nosotros tenemos en cuenta eso, las lesiones son cefalocaudales y vamos apreciando que el sistema de inhibición va eh, descendiendo, va descendiendo y genera mayor alteración de conciencia. Entonces recuerden las estructuras: hipotálamo, puente, médula, cerebelo, ¿no? Entonces aquí está el núcleo eh, preóptico ventrolateral que segrega GABA y trae consigo una inhibición de todos los núcleos que anteriormente habíamos conversado. ¿Okay? Por lo consiguiente, nosotros tenemos un diagrama de relación basculante en el cual tenemos, si el sistema activador está hacia arriba, el paciente está despierto. Si el sistema activador está hacia abajo y gana el sistema del núcleo preóptico ventrolateral, el paciente está dormido. Entonces, eso es algo muy, muy fácil de entender. Los dos componentes de la conciencia poseen una relación jerárquica, no recíproca, en el cual el contenido no puede darse sin vigilia. Sin embargo, la vigilia sí puede estar presente como ausencia de contenido. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente está despierto y está consciente de su entorno, el contenido del entorno, o sea, la comprensión del entorno siempre va acompañado de un paciente despierto. Sin embargo, alteraciones del contenido del entorno sí pueden estar acompañados de pacientes despiertos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, para que un paciente obedezca órdenes y se relacione con el ambiente, debe estar despierto. Sin embargo, existen pacientes despiertos o con los ojos abiertos que no tienen una ausencia de contenido. Por ejemplo, en los casos de estados vegetativos, el paciente adquiere un estado de vigilia-sueño, sin embargo, no tiene interrelación con el entorno. ¿Ok? Algunos conceptos y términos que debemos conocer. El coma, este estado está caracterizado por la ausencia total de vigilia y contenido de la conciencia de manera persistente. ¿Ok? Eso debemos tenerlo en cuenta. Estado vegetativo. Es un estado que se caracteriza por la recuperación del estado de vigilia acompañado del mantenimiento de la ausencia del contenido. O sea, el paciente está con los ojos abiertos, duerme, sus funciones cardiorrespiratorias y pares craneales están muchas veces intactas, pero el paciente no comprende y no se relaciona con el entorno. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Estado de conciencia mínima es un estado donde hay alteraciones globales de la conciencia con elementos de vigilia. Es decir, se presenta evidencia intermitente de conciencia de sí mismo o del medio ambiente. Existe en estado de conciencia mínima existen barreras o límites muy finos con estados vegetativos. El delirium también es bueno que lo conozcamos. Es una alteración de la función cognitiva, caracterizado por disminución de la atención con cambios en el contenido de la conciencia, pensamiento desorganizado y de evolución fluctuante. Posee elementos del despertar y cierta conciencia de sí mismo y del entorno a diferencia del coma. Sinónimo de estado confusional agudo. Aquí están los problemas metabólicos. Obnubilación, estupor, somnolencia. El estupor, en este caso, hay pérdida de las respuestas de tipo de órdenes verbales, pero conserva reacciones a los estímulos dolorosos. Estupor, sopor también lo pueden encontrar. Somnolencia, el paciente despierta y se vuelve a dormir. ¿Ok? Cuando se despierta, obedece a órdenes simples y obviamente responde a estímulos dolorosos, ¿no? Sin embargo, existen algunos casos de disminución de la comprensión, de la coherencia y la capacidad de razonar. Esto es más fácil de comprender. Entonces nosotros debemos tener en cuenta siempre algunos conceptos básicos. Somnolencia, estupor o sopor, coma, y lo otro, estado vegetativo. El estado vegetativo puede ser persistente o permanente. ¿Ok? Ojalá lo puedan ver. Esta es la etiología de las alteraciones del estado de conciencia. Como les decía, pueden ser injurias cerebrales primarias, como la que les presenté, ¿no? Pueden ser bilaterales, pueden ser unilaterales, pueden ser sistémicas, asociadas a
intoxicaciones asociadas a alteraciones metabólicas. Injurias cerebrales primarias, ya habíamos hablado en algún momento con los chicos que nos acompañan siempre, TEC, isquemia, hemorragia, encefalopatía anóxica isquémica, trombosis venosa cerebral, neoplasias como las que vimos, meningoencefalitis, estatus epiléptico, encefalopatía hipertensiva, hidrocefalia como la que vimos también. O sea, es una alteración global, ¿ok? Pero cerebral pura, neurológica pura. Y lesiones hemisféricas unilaterales con desplazamientos de la estructura de la línea media, como las que vimos anteriormente. ¿Ok? También pueden ser traumas, infartos, hemorragias, lesiones de tronco encefálico, que pueden ser hemorragias, mieloanelisis pontina por problemas metabólicos con el sodio. Y aquí debemos comprender la ley de Monroe-Kelly para determinar los grados de hipertensión endocriniana. Injurias sistémicas pueden ser tóxicas o metabólicas. Tóxicas, sobredosis de fármacos, sobre todo opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas, abuso de drogas, exposición a tóxicos. Metabólicas, sepsis, encefalopatía neumogénica, hipotermia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipo e hipernatremia, falla hepática, insuficiencia renal, endocrinas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal y obviamente panhipopituitarismo. Entonces podemos tener una idea clara, global de lo que nos puede ocurrir. Obviamente si hay una lesión cerebral, una injuria cerebral primaria, una injuria neurológica primaria, obvio que va a haber alteración de conciencia. Y en el caso de las sistémicas, ya sabemos que algunos fármacos producen depresión de conciencia. A tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Siempre preguntar en el tema de la etiología, cuando vemos la etiología del cuadro, siempre tener algunas preguntas adicionales. ¿Ok? Si historia de trauma, eso a veces lo vemos nada más, ya la persona que lo trae el paciente no lo dice. Si hay historia de isquemia, recuerden que las isquemias cerebrales pueden ser cardioembólicas, aterotrombóticas, lacunares, de causas poco frecuentes o de causas desconocidas. Y en ese sentido tenemos que ver si el paciente tiene alguna arritmia, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente está anticoagulado o no está anticoagulado, ¿no? Otro tema, si el paciente sufre de alguna enfermedad reumatológica, si tiene alguna alteración procoagulante, ¿no? Déficit de aditromina 3, proteína C, proteína S, ¿no? Que son un poco raros, pero debemos tener en cuenta. Hemorragia, es muy interesante que aquí debemos tener en cuenta que si es subaranoidea, parenquimatosa o intraventricular. Las hemorragias subaranoideas, la cefalea es el cuadro de trastorno de conciencia súbito con una cefalea global intensa. El paciente le dice que es la cefalea o el familiar le dice que perdió la conciencia de manera rápida, y si el paciente está despierto le dice que fue el dolor de cabeza más fuerte de su vida. La parenquimatosa está asociada más a pacientes añosos con alteraciones, con hipertensión arterial. La subaranoidea puede ser por malformación arteriovenosa o por aneurismas. Malformación arteriovenosa mayormente en jóvenes, aneurismas mayormente en gente añosa, en pacientes añosos. Trombosis venosa cerebral, asociado también a cuadros infecciosos. Meningoencefalitis, lo mismo. Encefalopatía hipertensiva también. Hidrocefalia es obvio. En la sobredosis por fármacos, recordar los opiáceos, las benzodiazepinas, los barbitúricos. Listo. Ahí es muy importante algunos datos adicionales, sobre todo el tema de las pupilas y los parámetros ventilatorios. Los neurolépticos mayores también dan alteraciones de movimientos involuntarios. Ahí debemos también hacer reparo en eso. Ok. Alcohol, cocaína, también nos dan tipos de pupilas, y ahí también debemos recordar eso. Sepsis, hiperglicemia. Sepsis también nos dan algunos patrones adicionales que debemos ver, ¿no? Recuerden, SIRS más un foco infeccioso. Y el estado de conciencia alterado ya es un dato más para SIRS. Hipotermia, desde luego. Hipoglicemia va acompañado de un cortejo neurovegetativo. El paciente está sudoroso, frío, pálido. En la hiperglicemia el paciente está también con trastorno de conciencia, pero está seco, caliente. Ahí es recordar la semiología antigua dice que el paciente hipoglicémico está frío y húmedo,
y el paciente hiperglicémico está seco y caliente. En la hipohipernatremia, recordemos que la hiponatremia genera edema cerebral y la hipernatremia genera crenación celular. Falla hepática, en encefalopatía hepática, nunca se olviden, cuando tienen un paciente con estigmas hepáticos, preguntarle cómo ha estado la dieta, si el paciente tiene un buen patrón evacuatorio, si no ha estado constipado. En la insuficiencia renal, igual huele al paciente, el paciente huele a urea. ¿Ok? Y los tipos de edemas, sobre todo asociados a falla hepática, falla renal o alteraciones tiroideas. ¿No? El paciente con hipotiroidismo está frío, letárgico, bradixíquico, muchas veces con trastorno franco de la conciencia, asociado a otros estigmas propios de la enfermedad, igual que el hipertiroidismo. ¿Ok? Lo que le decía anteriormente, ¿no? Es muy importante cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente con alteración del estado de la conciencia, debemos recordar que depende mucho de dónde está la lesión. Recordemos el sistema reticular activador que está en el tronco y de ahí llegan alteraciones, llega conexiones hacia la corteza pasando por el tálamo y recordemos la estructura de la tienda del cerebelo y cómo se comporta la zona infratentorial y la zona supratentorial. Aquí vemos una lesión difusa, aquí vemos una lesión supratentorial, aquí vemos una lesión infratentorial. Vemos cómo en el infratentorio el espacio es pequeño, entonces la posibilidad de que se comprima es mayor. Y en el supratentorio tenemos un poco más de espacio y se producen las hernias. ¿Por qué? Porque el cerebro se aprieta y se comprime y busca los lugares donde hay espacio para que hacia ese lugar se desplace. Entonces, cuando se desplaza hacia abajo, la zona del unco se conoce como hernia uncal. Aquí vemos también igual alteraciones difusas de la corteza, alteraciones del diencéfalo, ¿no? Alteraciones del encéfalo, mesencéfalo y alteraciones del tronco. Nuevamente lo mismo. Y vayamos rápido a lo que es la evaluación del paciente en coma. Como le dije, cuando tenemos un paciente en coma, este es un gráfico de Fuller. Siempre pensar, buscar cicatrices quirúrgicas, presencia o portador de válvula, lesión craneal directa, buscar signos infecciosos, buscar si se mordió la lengua porque nos puede dar una idea de que el paciente estuvo convulsionando, oler al paciente, si huele a manzana, huele a fruta, pensar en cetoacidosis diabética, si huele a alcohol o si huele a urea, a orín, marca de alguna aguja, en el caso de sobredosis, ¿ya? Detalles personales, porque a veces pacientes vienen con cadenas o con pulseras informativas, ¿no? Que dicen que tiene diabetes o que sufre de alguna alergia a algún medicamento o que es un paciente que convulsiona. Buscar estigmas hepáticos, buscar exantemas que nos guíen sobre el diagnóstico, áreas de inyección que no solamente son pensando en sobredosis, sino también áreas de inyección, como en el caso de pacientes que son que utilizan insulina y se inyectan todos los días, porque nos haría pensar que el paciente o se puso mucha insulina o no se puso su dosis y este paciente está con alteraciones metabólicas. Envases vacíos cercanos a él, pensando en intoxicaciones por fármacos. Valoración del paciente en coma en urgencias, un triaje ABC, ya lo conocemos. Lo que se hace en la emergencia, caracterización de vía analítica, considerar causas que requieran tratamiento inmediato. Esto aquí es muy importante, chicos. Algo que requiere tratamiento inmediato es la hipoglicemia. La hipoglicemia mata al paciente. No se olviden. ¿Ya? La hipoglicemia mata al paciente. No olviden eso. Paciente con trastorno de conciencia o pacientes que consumen, pacientes diabéticos que consumen hipoglicemiantes orales, sobre todo asociado a falla renal y uso de glibenclamida. No olviden de eso. Pacientes que utilizan insulina. Recuerden, trastorno de conciencia asociado a un cortejo neurovegetativo. Paciente frío, paciente sudoroso. Considerar patologías sistémicas que tienen riesgo vital y pueden cursar con hipoxia. Parada cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva,
fallo circulatorio por shock, insuficiencia respiratoria. Como en este entorno de pandemia hemos visto en las noticias cómo la gente dice que el paciente estaba despierto, tolerando su insuficiencia respiratoria, y de pronto el paciente se descompensa y fallece. Eso se debe a que tiene componente de alto espacio muerto alveolar, porque genera gran cantidad de trombos, de tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando ya no se puede compensar, el paciente fracasa de manera brusca. Lo hemos visto en la televisión. Considerar posibilidades de patologías neurológicas con riesgo vital: hipertensión endocraneal, riesgo de parada respiratoria por agotamiento muscular, traumatismos, problemas cervicales. Recuerden que C5 inerva el diafragma. No olviden de eso. Valoración neurológica de los siguientes patrones: patrón respiratorio, pupilar, ocular, motor. Ahí es muy interesante eso. Y graduar, definir la profundidad del coma y, de acuerdo a su juicio clínico con todo lo que hemos conversado, definir si esto puede ser metabólico o neurológico puro. Y activar todas las alarmas necesarias en el caso de deterioro cráneo-caudal, del que hablábamos inicialmente. No se olviden que de cefálico caudal el sistema neurológico parece un embudo. Entonces, en la medida que haya hipertensión endocraniana, eso va a ir, las estructuras van a ir hacia la parte más estrecha del embudo. No se olviden que para valorar tenemos la escala de Glasgow, pese a que fue determinada para TEC. En el tiempo se ha utilizado para casi todas las enfermedades neurológicas. Esto fue usado para TEC. Existen otras escalas que deben conocer, como la escala de Ford, que se utiliza en pacientes sedados. La escala de Glasgow evalúa 3 esferas: ocular, verbal y motor. ¿Qué debemos conocer? Que el valor menor es 3 y el valor mayor es 15, que el mejor pronóstico lo da la respuesta motora, y que cuando uno evalúa, no evalúa el peor Glasgow, sino evalúa el mejor Glasgow. ¿Ok? Eso quiere decir que si llega un paciente hipotenso, el Glasgow de entrada no es el evaluable, sino es el Glasgow cuando yo lo haya estabilizado al paciente. Si llega un paciente con hipoxemia, lo mismo. Cuando yo mejore un poquito la hipoxemia, ese será mi mejor Glasgow. ¿Ya? No olviden algunas características, ¿ya? Ocular, abre sin estímulos. Luego, abre apertura a la orden, apertura al dolor, no abre los ojos. ¿Ya? Es muy importante que si hay algún trauma o alguna alteración que evita o que limita la evaluación, es no valorable. Verbal, da correctamente el nombre, el lugar y la fecha. A veces nos enfrentamos a pacientes iletrados y es un poco difícil. Entonces, ahí nosotros le podemos preguntar: señor, ¿de quién es esta casa? ¿Estamos de día, de noche? No está orientado, pero se comunica coherentemente. 4. Palabras sueltas, inteligibles. 3. Gemidos, quejidos. 2. No se oye ninguna respuesta. 1. Si el paciente tiene algún factor que interfiera en la comunicación, como por ejemplo una traqueostomía, no valorable. ¿Ok? Porque con la traqueostomía, si esta no tiene fenestra, el paciente no puede hablar, o si está intubado y está despierto. Respuesta motora, obedece órdenes. 6. ¿Cómo veo eso? Señor, muéstreme 2 dedos con la mano izquierda. Algo sencillo, ¿ok? Ya, localiza el dolor. Ya. Luego, retira el dolor. Una cosa es localiza el dolor, otra cosa es retira el dolor. Luego viene flexión anormal. Luego viene extensión anormal, que luego la vamos a ver. No hay movimientos o alguna parálisis o factor limitante. Obviamente, si tiene un trauma vértebro-medular cervical y el paciente está cuadripléjico, esto va a ser un limitante, ¿no? Mucho caso con esto, mucho tino con esto. ¿Ok? Muchas veces hemos encontrado pacientes con muchas equimosis en el tórax y lastimados. A veces también hay algunos examinadores que les gusta evaluar las mamilas
y después hay lesiones mamilares. No se puede evaluar en los dedos, se puede evaluar en las articulaciones. Entonces, hay que evaluar eso también. ¿Ok? Esta es una flexión anormal. Miren la distribución de los brazos. Y esta es una extensión anormal. ¿Ok? No olviden eso. Flexión anormal, extensión anormal. Ya sabemos nosotros que tenemos un control. Un control. Solamente no pretendo que se aprendan todos los núcleos y la distribución, sin embargo, tener en cuenta que esta interrelación que existe desde la corteza, hipotálamo y algunos núcleos me generan, asociado a algunos niveles medulares, me generan control de los patrones respiratorios. ¿Ok? Cuando yo tengo un paciente en coma, es muy importante que yo evalúe respiración y pupilas. Cuando yo tengo un paciente en coma, es muy importante que yo evalúe un buen Glasgow. Es diferente, siempre les explico, es diferente tener motor 5 que motor 3. Al final podría ser el mismo valor completo del Glasgow. Puede ser 8 de Glasgow, pero es muy diferente tener un Glasgow 8 con motor 5 o un Glasgow de 8 con motor 3. Es completamente diferente. Por eso es que el motor es el mejor pronóstico. Ya sabemos. Tipos de ventilación. Ok. Este es Cheyne-Stokes. Esto es apnea. Esto es ataxia. Ok. La respiración de Cheyne-Stokes está asociada a alteraciones de la sensibilidad hacia el CO2. Ok. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos alteraciones a la sensibilidad de CO2, cuando yo tengo periodos de apnea y retengo CO2, recuerden que el CO2 es el estímulo para la ventilación. Cuando yo tengo periodos de apnea y retención de CO2, lo que se va a generar es estados de hiperemia increciendo y luego decreciendo, porque cuando uno genera estados de hiperemia, va a eliminar el CO2. Cuando elimino todo el CO2 en la parte más alta, comienzo a generar nuevamente estados de ventilaciones más pequeñas. Luego se vuelve a retener el CO2, hago apnea. Y luego viene, una vez que tengo el CO2 retenido, vuelvo otra vez a generar lo mismo. Estados de hiperventilación, increciendo, luego decreciendo según la sensibilidad al CO2. Recuerden que en la ventilación de Cheyne-Stokes lo que hay es una alteración de la sensibilidad. También está asociada a alteraciones de la corteza y del diencéfalo, o sea, de los núcleos centroencefálicos. En el paciente del caso clínico que siempre trabajamos, lo que ocurre es que el TEC le genera contusiones cerebrales múltiples en la corteza y también asociado a lesiones diencefálicas. ¿Ya? También se puede apreciar en algunas alteraciones metabólicas, así que puede ser en la urea también se puede apreciar. Aquí lo que vemos es una hiperventilación neurogénica central. Acá también en Cheyne-Stokes, disculpen, se puede apreciar en obesos, en ancianos, en niños, pacientes con ICC, pacientes con uremia. ¿Listo? Esto es hiperventilación neurogénica central. Generalmente se ve en lesiones mesencefálicas y está en relación a trastornos metabólicos en su mayoría. Acá tenemos respiración atáxica, aquí tenemos respiración apnéustica, asociado a lesiones protuberanciales. Ya estamos aquí en la protuberancia. Y aquí tenemos respiración atáxica o de Biot, que está en relación a problemas bien bajos.
La respiración atáxica es una respiración irregular, ¿no? De un patrón irregular, tiene periodos de apnea, tiene periodos de hiperventilación y está asociada a estados agónicos. No recuerden siempre esto, ¿no? También tenemos la respiración la respiración neurogénica central. Cuando está en relación a estados metabólicos se le conoce como respiración de Kussmaul. Patrones pupilares, recuerden, ¿las pupilas están iguales o no están iguales? El tamaño, pequeñas, puntiformes, pequeñas o medianas, dilatadas o pequeñas. Entonces es muy importante que nosotros veamos siempre esto. ¿Las pupilas son simétricas, sí o no? Luego veamos el tamaño y luego vemos si están reactivas o no están reactivas. Si las pupilas están iguales en punta de alfiler, pero la reactividad es indiferente, puede ser opiáceos. Si son pequeñas y están reactivas, encefalopatía metabólica o lesiones corticales o diencefálicas, como el paciente del caso clínico. Si son de tamaño medio y fija, son lesión mesencefálica. Esto sí, mucho cuidado. Si la pupila no está reactiva, tenga bastante cuidado. Si las pupilas son desiguales, están dilatadas, aquí es una emergencia, porque esto me está diciendo de que están desiguales porque hay una hernia uncal y del lado de la zona uncal está generándose una compresión del mesencéfalo. ¿Ok? Siempre tengamos en cuenta eso. Si son iguales, en primer lugar, el tamaño y luego si son reactivas o no son reactivas. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿no? Pupilas puntiformes, pequeñas reactivas, igual que las lesiones diencefálicas. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de pupilas, obviamente estas pupilas deben tener un mejor pronóstico porque son de lesiones más altas. A pupilas grandes o desiguales sin reactividad que están en relación a lesiones más bajas. No olvidemos, por favor, estas alteraciones nos muestran el significado de lesiones cefalocaudales. Si nosotros tenemos pupilas pequeñas reactivas, estas deben tener un mejor pronóstico que las pupilas disímiles, o sea, la anisocoria, o las pupilas paralíticas. ¿Ok? Tengan en cuenta bastante ese tema. Bien, chicos, les agradezco su atención. Ese tema es un tema corto. Para mañana, por favor, a la misma hora, para avanzar temprano. Y el día de mañana nos vamos a centrar en lo que es motor y sensitivo, córtico espinal y espinotalámico. ¿Ok? Esto es un poco más de lo que habíamos hablado. Y les agradezco mucho por su atención. Pasen en la voz. No se olvide, Torres, de enviarme la foto de los asistentes. Y pasen en la voz a sus compañeros que la primera hora de la mañana es para las clases. ¿Ok? Sí, doctor. Ok, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.